Y llegaron y le dijeron, estoy en Hechos capítulo 1. Llegaron y le dijeron, ¿qué pasó con ustedes, muchachos? Este mismo Jesús que ustedes han visto, así mismo vendrá. Eso alegró a los discípulos. Y ahora recordaron que Jesús les dijo que ellos tenían que hacer algo mientras que el Espíritu, mientras que Él regresara, ellos tenían que hacer algo con respecto al Espíritu. ¿Cómo le llamó Jesús al Espíritu? Consolador. Muy bien. Y la promesa era que el Consolador habría de venir. Pero ahora los ángeles les recuerdan que Jesús dice, no se turben, creed en Dios, creed también en la casa de mi Padre. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Voy pues, y cuando lo hubiera preparado, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vendré otra vez. Entonces ellos recuerdan, ¡hey! Los ángeles nos recordaron que Jesús vendrá y nos recuerdan también cómo vendrá. Pero mientras que eso ocurre, Jesús le había dado una orden. ¿Cuál es la orden? Vayan al aposento alto y reúnanse. Y esperen qué cosa. La lluvia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacían mientras esperaban que eso ocurriera? ¿Qué hacían? Bochillaban. Todas las diferencias que tenía. Dice que se volvieron unánimes. Y durante ese tiempo, que le llamaron tiempo de espera, se dedicaron a asistir a la iglesia. Dice que iban al templo constantemente. Y mientras iban al templo constantemente, ¿qué hacían en el templo? Hablaban de la vida ajena. El apóstol Pedro se fijaba en si la hermana había venido o no con el mismo vestido de la semana pasada. Allá María estaba preocupadísima si se había preparado o no el almuerzo. ¿Era eso lo que ocupaba la mente de los que esperaban a Jesús, al Espíritu Santo en el tiempo de espera? No. Observe, hay un tiempo de espera para esperar a Jesús que regresara, pero mientras eso había un tiempo de espera para esperar que el Espíritu Santo llegara, porque primero venía el Espíritu Santo y después venía Jesús. Pero mientras ellos esperaban al Espíritu Santo, tenían que hacer algo. Y era primero asistir a la iglesia de manera constante. Y segundo, iban a la iglesia a adorar ¿a quién? ¿A Dios? Al pastor. A Dios. Dice que iban a la iglesia a adorar y a alabar a Dios. ¿De quién es la responsabilidad de que mientras esperamos que el Espíritu Santo, mire lo que digo, mientras que esperamos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, vengamos a la iglesia a adorar y a alabar a Dios? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Tuya o mía? No, la responsabilidad no se distribuye. La responsabilidad es mía. Yo soy el que decido.
Porque si usted me viene a hablar de la vida del hermano Herminio, yo soy el que decido si la escucho o no. Yo vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. ¿Se acuerdan? Vine a alabar su nombre. Eso es lo que vine a hacer. No vine a enterarme de la vida de nadie. Nuestro gran problema de por qué Pedro tuvo que escribir: no penséis que el Señor ha guardado su regalo, sino que, ¿qué dice Pedro? Sino que está, ¿qué? Miren esto, el Señor está esperando que usted, que debe estar esperando, lo esté esperando. ¿Por qué el Señor no ha venido? No es por culpa del Señor. Él hace rato terminó de construir mi mansión, pero no puedo ocuparla porque yo no estoy listo. ¿Qué le sucede a una madre si el bebé nace antes de tiempo? Puede morir ella y el bebé. Y eso es lo que ocurrirá, o hubiese ocurrido si Jesús ya hubiera venido. ¿Me pueden entender? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo de espera? ¿Qué estamos haciendo en el tiempo de espera? El Espíritu Santo está esperando caer sobre la iglesia. Pero la iglesia está preparada para recibirlo. Una de las cosas maravillosas que ocurrió una vez que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia fue que 3,000 personas se bautizaron en un mismo día. Pero si eso le parece maravilloso, a mí me parece aún más grande que la sombra de Pedro curaba las enfermedades de la gente. ¿Usted se imagina que la sombra de José Moreno cura a alguien? ¿Quién era grande? ¿Pedro, su sombra o Jesús? ¿En qué no estamos? ¿Por qué no estamos preparados nosotros? Porque si el Señor ahora permitiera que la sombra de nosotros curara las enfermedades de este barrio, ya estuviéramos cobrando. ¿Aló? Ya estuviéramos con 4x4 de lujo, con tractores. Acá el hermano tuviera un centro de computadora enorme. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuestra mente está en el yo. ¿Qué hay para mí? El Espíritu de Dios quiere morar en nosotros, pero no puede, porque nosotros estamos pensando con la mente de Judas. ¿Cuál era la mente de Judas? Ayúdenme. Robarse todo lo que le llegaba como administrador. Judas era el tesorero de la iglesia. Judas era el tesorero de la iglesia. Aparte de ser el tesorero de la iglesia, era parte de la junta administrativa de toma de decisiones. No solamente era un resultado porque era un crema, era un crack en la contabilidad. ¿Sí? Pero a Judas le faltaba la sabiduría de Dios. Él estuvo con Dios, pero nunca aprendió nada de lo que estudió. Él nada más estaba ahí conectado. Estuvo con el Me fascina cuando empezamos a hablar de Judas. Pero cuando, ¿qué tal si yo les digo que más del 90% de las características de Judas están en nosotros? Sí. Tenemos un poquito de Judas. El traidor. Cuando yo leo de Judas, me pareciera estar leyendo de mí mismo. Pregunto, ¿conocen la palabra hipocresía?
El hipócrita vive enmascarado. Al hipócrita le gusta hablar de la vida ajena, pero más no de él. Pregunto, ¿qué destruye la iglesia? ¿Sabe qué destruye la iglesia? Locuras. Hay demasiados Judas en la iglesia. Por eso el Señor dijo, muchos son los llamados, Poco los escogidos. así los escogidos. Así los escogidos. A mí me fascina la iglesia pequeña. ¿Saben por qué me fascina la iglesia pequeña? Porque así serán los escogidos. Una pequeña iglesia. Pequeña iglesia. Alabe a Dios porque usted pertenece a una pequeña iglesia. ¿Y sabe lo interesante de la pequeña iglesia? Que en las pequeñas iglesias ocurre aquel dicho de los pueblos pequeños. ¿Se acuerdan del dicho de los pueblos pequeños? ¿Acuerdan del dicho de los pueblos pequeños? Infierno grande. El infierno es bien grande. ¿Sabe lo que ocurre en una iglesia pequeña cuando se forma un bochinche de la iglesia? Se quedan sin iglesia, la iglesia se queda sin miembros. Aquí no. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y saben cuál es el causante cuál es el elemento causante de los infiernos en las iglesias pequeñas? La palabra es la misma palabra que causó infierno en el cielo. Solo que el cielo era muy grande. Y como era muy grande, el infierno no se sintió tan grande, pero aún así se llevó la tercera parte de los habitantes del cielo. El infierno en el cielo fue tan grande que 1 de cada 3 ángeles se quemaron en el infierno que ocurrió en el cielo. O sea, cuando dije 1 de cada 3, o sea, 100 de cada 300. ¿Han entendido? 1000 de cada 3000. 1.000.000 de cada 3 millones de ángeles. 1.000.000 se quemó con el infierno que ocurrió en el cielo. ¿Y por qué? Porque cuando el Señor llamó al arrepentimiento a Luzbel, que todavía se llamaba Luzbel, y a sus ángeles, que eran más del 30% de los que habían aceptado seguir a Luzbel, algunos pocos se arrepintieron, pero la tercera parte de los cielos no se arrepintió y se fueron a la guerra contra Miguel y sus ángeles. Dice la Biblia que Miguel y sus ángeles los vencieron y los echaron ¿dónde? A tierra. Ahora llegaron a la tierra y el mismo problema que causó en el cielo lo está causando en la tierra. Y la semana pasada leímos que Satanás logró su objetivo, pero que Cristo finalmente lo venció. Y la palabra clave de Satanás es egoísmo, mientras que la palabra clave de Cristo es amor. Ahora, usted decide, o está en el amor o está en el egoísmo. Ahora, hermano Moreno, ¿cómo descubro en cuál de las dos estoy? Jesús nos enseñó cómo. Salmo 51, 1 al 10, por favor. Vamos a proyectarlo en la pantalla y vamos a mirarlo. Salmo 51, 1 al 10. Salmo 51, 1 al 10. ¿Cómo nos habla este salmo de cuál es la diferencia entre estar en el bando del amor y estar en el bando del egoísmo? El rey David lo entendió, y no fue hasta que lo entendió cuando pudo cambiarse de bando. ¿Cómo así, hermano? Es que el rey David estaba en el bando del egoísmo. Estaba tan en el bando del egoísmo que le robó la esposa a su general
y como no quería que él se enterara que le robó la esposa, lo mandó a matar. Y lo mató. No solo lo mandó a matar, sino que lo mató. Y ese hombre, asesino, adúltero, no sé qué otras cualidades más se le acreditan a David. La Biblia dice que ese hombre era el amigo de Dios. ¿Cómo Dios tiene un amigo adúltero, También. asesino? Si yo fuera el papá de una niña y mi hija llega a la casa y me dice que el muchacho que la está pretendiendo a ella es un adúltero, fornicario y asesino, yo la mato. Usted no permite esa relación. ¡No puedo! Pero resulta que David tenía esas cualidades. Y nosotros aquí, en este lugar donde nos encontramos, somos incapaces de detenernos a predicarle la palabra a un asesino, a un drogadicto. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo hemos condenado. Pero fue un asesino, un adúltero, un fornicario, al que la Biblia llama amigo de Dios. Y ese que la Biblia llama amigo de Dios, es el autor del libro más grande que tiene toda la Biblia, que son los Salmos, 150 capítulos. Pero es que él se arrepentía y pedía perdón. En verdad, cuando él se arrepentía. Pero a veces se volvía y caía, porque es que pecar no es que uno quiera. Es que a veces inconscientemente uno se mete en el lío. Bueno, el único pecado que le hizo De allá lo vamos a ver en el Salmo 32, vamos a ver lo que usted acaba de decir. Miremos el Salmo 31 porque voy a ir atrás para adelante. 51. Miren lo que dice el Salmo 51. ¿Quién lo quiere leer? Venga, léalo. Desde el 1 al 10. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Una serie de peticiones hace David, buscando no volver a cometer errores. Y cuando finalmente te dio cuenta que el problema estaba en su corazón, llega al punto, deja de dar vuelta. Y dice, ¿sabe una cosa, Señor? Lo que yo necesito es un corazón nuevo. Así que entonces David le dice, Señor, crea. Mira que no le dice renueva a mí, sino crea. David está consciente que un corazón renovado no es lo que él necesita. Yo no sé si ustedes saben lo que es una cosa renovada. Una refrigeradora renovada es una refrigeradora que se dañó, la mandaste al taller, el técnico te la reparó, te la manda de vuelta, pero a los 3 meses tiene que volverse a llevar al técnico porque otra vez se volvió a dañar. David dice, yo no quiero eso, Señor, yo no quiero tener que venir aquí cada 3 meses para que tú me repares otra vez. Así que vamos a hacer una cosa, coge cuando David habla de corazón no se refiere al corazón, se refiere a su cerebro. Cuando David le dice al Señor, mira Señor, toma este cerebro que está lleno de porquería. ¿Aló? ¿Saben que un cerebro lleno de porquería? Es un cerebro que está lleno de basura. Es un cerebro que está lleno de la comida que comen los puercos.
¿Saben por qué los cuartos ustedes lo bañan y regresan al lodo? Porque tienen el cerebro lleno de basura. Usted le habla a un niño, usted lo viste de limpio y todo lo demás, y usted se da la vuelta y cuando usted regresa, el niño está otra vez sucio, metido en el lodazal. ¿Por qué? Porque es un niño. En la medida en que va creciendo y él va madurando, su cerebro va entendiendo que el lodo y la basura no es para él. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Así mismo el cristiano debe ir creciendo y dándose cuenta que su cerebro necesita ser no transformado, sino cambiado. Y David se dio cuenta de eso y por eso le dijo al Señor, crea. Mira el versículo 10. Crea, no dice renueva. Lo que David pide que se renueve no es su cerebro. Con respecto a su cerebro, David dice, crea. Señor, créame un cerebro nuevo que este no sirve. Recuerden que en la Biblia la palabra corazón es cerebro. Este cerebro que tengo piensa mal, anda mal. Maquinió, ¿saben lo que significa la palabra maquinió? Pensó. No, el que piensa está bien, pero el que maquina anda mal. Eso, tramando. Maquinar es pensar mal. Pensar en hacer mal. Desde el hecho en que tú estás pensando en hacer mal, tú estás maquinando. Y ya es pecado. Ya estás en pecado. Hasta que David ya pecó antes de matar. Antes de matar ya David no había pecado. Y lo más cruel fue que... Por eso fue que Jesús dijo, ustedes oyeron que sí, el acostarse con la mujer ajena era pecado. Pues yo le voy a decir que eso no es verdad. Desde el momento en que usted piensa en acostarse con ella, ya pecó. Porque ¿dónde está el mal? En la chonda. Acá arriba. Por eso David dijo, crea. Crea, Señor, créame un cerebro nuevo, que el cerebro que tengo. En otras palabras, David te está diciendo, Señor, por favor, hazme nacer. ¿Cómo se crea un cerebro nuevo? Naciendo otra vez. La única manera de crear un cerebro nuevo es volver a ser bebé. ¿Y cuál es la diferencia entre un bebé y un adulto? Bueno, Tres Patines vendió el cerebro de Cristóbal Colón cuando era niño y también lo vendió cuando era adulto. Así que yo creo que ese es el problema con nosotros. Que nosotros no entendemos que como adultos necesitamos cambiar nuestro cerebro. Necesitamos regresar a cuando éramos niños y cuando permitíamos que nuestros padres nos dirigieran. Ahora debemos permitir que el Espíritu de Dios tome control. Y que eso fue el tema de la semana pasada. Que el Espíritu de Dios tome él. Ahora vamos al Salmo 32. Ahora el Salmo 32, los versículos 1 al 11. ¿Quién lo lee? Salmo 32, versículo 1 al 11. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Por eso orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará esta a él. Tú eres mi refugio, te guardará de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que has de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acerca a ti. No muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová
lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Para alcanzar esa rectitud del corazón y poder decir la mente que usted acaba de decir, David tuvo que hacer algo. En el Salmo 51 vimos que David dice, en pecado me parió mi madre. O sea, dice, la culpa es de mi mamá, no es mía. No sé si usted entendieron el Salmo 51. Todavía en el Salmo 51 David está diciendo, la culpa es de mi mamá, no mía. Yo nací pecador, pero no por culpa mía. Pero en el Salmo 32, David cambia la atención de quién es el culpable. Mire que el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David empieza a decir, hey, maestro, mi pecado, no es tuyo, no es de mi mamá, mío. Luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque David dice, hey, Dios pudo haberme borrado de la faz de la tierra el día que pequé, pero no lo hizo. Y en cuyo espíritu no hay engaño. David está diciendo, hey, Dios sabe que yo soy mentiroso. Si cuando el esposo, ¿te acuerdas? Cuando el esposo de la mujer sobre la cual yo puse mis ojos vino a visitarme, yo lo engañé. Le di una nota, así que yo soy mentiroso. David dice, yo el mismo diablo soy. Pero ahora, miren lo que dice el versículo 3. Mientras callé. ¿Qué significa callar? No confesar. Yo sé lo que hice, pero me he quedado callado. Estoy viendo que la iglesia se está destruyendo por mi causa, porque yo sé lo que estoy haciendo, pero me quedo callado. Ustedes sabían, no sé si ustedes sabían, que el pecado de un miembro de la iglesia contamina a toda la iglesia y la destruye por completo. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20. Hasta cuarta generación alcanza el pecado del padre, de los padres. Ustedes saben que el pecado suyo como padre o como madre alcanza a su hijo, a su nieto, a su bisnieto y a su tataranieto. Pero ¿saben que la misericordia de Dios alcanza 1000 generaciones? Amén. Su pecado alcanza 4 generaciones, pero cuando usted pide perdón, su perdón alcanza a su hijo, a su nieto, a su tataranieto, a su hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. ¡Qué grande Dios es misericordia! Así que ¿por qué no dejamos de pecar y confesamos nuestro pecado? David lo entendió, dice, yo no quiero que Salomón sufra por mi causa. Si Salomón ¿saben que Salomón era el hijo de David? Si Salomón ha de sufrir, que sufra por su pecado, no por lo mío. ¿Aló? Y Salomón sufrió por su pecado, no por lo de David, porque David se confesó. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, o sea, me hice viejo. Pero hubieron otro hijo de David que sí sufrieron por su pecado. Sí, pero estamos hablando de que el pecado de David no alcanzó a Salomón. Pero ya había alcanzado a quién. A Salomón. Así que él dice, no, me voy a quedar sin generación. Si no hago algo, me quedo sin generación. Había. Amnón. Se casó con Amnón. Y hay que ver el desorden de esa familia. Todo por producto de qué? De que David estaba. Ahora, una cosa interesante. Yo me voy a reír, usted ve que me río primero. Pero una cosa interesante, mire. Nosotros creemos que nadie sabe mi pecado. ¿Sí o no? Nosotros creemos que nadie sabe mi pecado. Pero si usted va a Job capítulo 28, versículo 25,
usted va a ver que dice miré. ¿Quién está mirando? Dios. Y así como Dios está mirando, también tiene ángeles que están mirando. Y un montón de vecinos suyos también están mirando. ¡Aló! Así que cuando usted piensa que nadie lo vio, ¿pensaba Moisés que nadie lo había ido a matar al egipcio? ¿Y qué pasó cuando trató de ir como el defensor? Me vas a matar también como mataste al egipcio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. No se haga viejo, hermano, en su pecado. Confiéselo. Y abandónenlo. Dice, en mi gemir todo el día. O sea, dice, fui envejeciendo y llorando. Mientras él cayó su pecado, sufrió y se fue envejeciendo. Miren, alguien me pregunta, ay, yo no sé por qué solo tengo 40 años y parezco de 80. Ah, porque tienes pecado. ¿Por qué te ves tan viejo si en realidad no eres tan viejo? Porque tu pecado te envejece. Ustedes han visto una persona cargada de tensión. La tensión envejece, se llama estrés, malo. Eso envejece. Una persona amargada que vive amargada es una persona que está, ella sabe lo que hizo, pero por no confesar su pecado vive entonces amargada con ella misma y con todo que le rodea. Y muchas personas mueren ya así. Y mueren así. Buenos días, vecina. Sí, eso era bien así. Porque hay personas así. Hay personas que uno conoce que toda su vida andan así. Mire, hay pecados que se cometieron en la infancia y no se han confesado. Y se llega uno viejo cargando con ese pecado. Se llama sentimiento de culpa. La culpa conduce su vida. Mira el versículo 4. Porque el de día y de noche, mira lo que está diciendo David, el permanecer callado, lo que lo llevó, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, él sentía que Dios lo estaba aplastando, y con David no hizo nada de lo que pasó con Job. Si David hubiese estado en la posición de Job, se muere. Porque él sí tenía la culpa. Porque él sí era culpable. Todo lo que hizo David, y Job no hizo nada. Nada. O sea, que nosotros tenemos que ponernos a pensar, no es porque haga o no haga. No, Porque exactamente. Dios no vino a buscar culpa, sino Es que ese es el problema, que como yo no sé por qué tú estás pasando por lo que tú estás pasando, yo soy. ¿Cómo se llaman los amigos de Job? ¿Verdad? ¿Ah? Eso no era, no, pero esos eran amigos de él. Él decía que eran sus amigos. Y esos amigos llegaban y que mira, tú sabes por qué tú estás así. Bueno, si los amigos de David le hubieran dicho lo que los amigos de Job le dijeron, David te dice, usted tiene razón. Pero es que Dios no trabaja así. El Dios que yo conozco no es ese Dios que mi mamá me enseñó, que si te portas mal, te vas a la vara. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es el que estoy viendo en la Biblia. El Dios que está esperando que tú no calles tu pecado para Él salvarte. Y lo peor es que una vez que Él te salva, vienen más problemas. ¿Saben ustedes? Está habiendo un problema en la sociedad que el que hace más mal y no se arrepiente se vuelve insensible. Y ya no va a volver en sí ya. La muere aquí. Mira el versículo 6, 5. Mi pecado te declararé. Finalmente David dice, ya estoy cansado, me estoy envejeciendo con este asunto. Me estoy envejeciendo echándole la culpa a mi mamá de mi pecado. Ahora dice David, ¿de quién es el pecado? ¿De quién es el pecado? Mío. ¡Mío! Hay gente que cuando ora piden perdón por el pecado del vecino. Señor, perdona a mi vecino que es borracho.
Pero tu oración no debe ser para pedir perdón al Señor por el pecado de tu vecino. Tu oración debe ser para pedir perdón por tu pecado. Que estás mirando al vecino borracho. Y has hablado del vecino. Entonces pide perdón por hablar mal del vecino. Mi pecado te declaré y no encubrí mi qué. Mi iniquidad, o sea, mi maldad. Yo dije, que ahora viene cómo se confiesa el pecado. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, no un sacerdote allá en un cuartito en una iglesia. Aló, no al vecino. Usted sabe que hay gente que llaman al vecino o llaman al pastor de la iglesia o al primer anciano o llaman al niño para confesarle su pecado. ¿Por qué tú me vas a llamar a mí para confesarme tu pecado? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo no soy Dios. ¿A quién le confesó su pecado David? A Jehová. Dice a Jehová. Deje de estarle confesando su pecado a los hombres. Le voy a explicar qué ocurre. Ustedes me van a perdonar. Voy a salirme de usted para explicar esto, nomás que me ha tomado un minuto. Mire, cuando usted confía en un hermano de iglesia, por más que esté en la iglesia, y le confiesa su vida privada, ese hermano se convierte en un agente satánico. Desde el momento en que él le prestó oído para oírla, él se convirtió en agente satánico. Y dice el deseo de toda la gente, y un libro que se llama Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, de Elena G. de White, dice que ese hermano se convierte en un espía dentro del campamento, esperando el día que usted menos pensado para hacer claro su vida privada. Porque usted cometió el error de confesarle su vida privada a un siervo no consagrado. Ahora, ¿cómo saber quién es consagrado o no? Usted no sabe ni yo tampoco. Entonces lleve su pecado a Cristo. ¡Aló! Amén. ¿Se entiende? Amén, amén. Pregúntenle a todos los que han tenido la experiencia conmigo que, ay hermano, yo quiero decirle algo que está pasando. Y yo, ¿qué es lo primero que yo le digo? Ya oraste. A todos mis hijos, pregúntenle, ¿ya oraste? No, no he orado. Entonces, si cuando tú estás orando, el Espíritu de Dios te dice, dile al hermano Moreno lo que te está pasando, entonces ve. Porque si a ti te dice el Espíritu Santo que me diga lo que te está pasando, Él me lo va a decir a mí antes que tú vengas. Pero si el Espíritu Santo ni tu nombre me ha traído, no me vengas con tu problema que eso no es mío. ¿Aló? ¿Ustedes me están entendiendo? No te arrepientas delante de los hombres, arrepiéntete delante de Dios. ¿Aló? Amén. Estamos mal acostumbrados a estarle llevando nuestros problemas a hombres, a seres humanos que ya tienen lo suyo, incluyendo los pastores. Ellos tienen sus problemas ya, para que usted le va a llevar más problemas. Eso fue el desastre que hubo en Israel, hermano Moreno. Porque Dios le está diciendo, yo quiero gobernarlo yo mismo, y ellos pidieron un hombre. Pidieron rey. Fue el desastre que cayeron de la generación a generación hasta los presidentes de ahora. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ahora aquí viene un problema. Algunos de nosotros estamos esperando que llegue el tiempo para orar. Yo voy a esperar a ver si el próximo año, cuando ya la pandemia realmente se ha estabilizado la economía y todo lo demás, entonces voy a esperar para orarle a Dios y para trabajar con Dios. Pero ¿quién te dijo a ti que tú vas a estar vivo el próximo año? Nadie. Versículo 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué dice David? Ahora voy a alabar tu nombre. ¿Por qué voy a alabar tu nombre? Porque me has perdonado. ¿Cómo sabe el mundo que tú has sido perdonado? ¿Cómo sabe el mundo que tú has sido perdonado? Porque has sido transformado.
ese rostro de amargura y de hombros que cargaban ya Si antes gritabas, desapareció. ahora te aborrecías. Ahora alaban a Dios. Ahora, buenos días vecina, aunque la vecina no te conteste. ¿Aló? ¿En serio? Aunque la vecina no te conteste, ahora te detienes a hablar con el drogadicto, le das una revistita, le dices Dios te bendiga. Ay, ¿qué le pasó a esta vecina tan loca? No, ella fue transformada por el poder de Cristo. Amén. Vamos al versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Quién es el impío? El mismo que está escribiendo. Él era impío, pero ahora él echó un paso para atrás, reconoció su pecado y ahora dice, yo no estoy en esa lista porque yo me he arrepentido. Gloria a Dios. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodean ¿qué cosa? Santo. Yo digo, mucho dolor habrá para el impío por la experiencia que tuvo. Porque él estuvo allí. Exacto. Hey, ¿quién conoce lo que es lo que vive un preso si no es uno que ha estado preso? Así es. David estuvo en la prisión del pecado cargando por años ese hecho de que había mandado a matar a la mujer de uno de sus generales. Se la había robado, su hijo murió. ¿Quién más puede hablar de lo que había pasado a David que el propio David? Señor, ahora me rodean tu misericordia, todos los días doy gracias por tu misericordia sobre mi vida. El único que puede dar gracias por haber sido perdonado es el que se ha arrepentido. Amén. Pero si yo insisto en que yo no he pecado, yo no soy como mi vecina que anda con 4 balones, yo nada más ando con 2. ¿En serio? Porque nos fijamos. Mi hijo no es tan malo como el hijo del vecino. Mira, él está esperado. Ya lleva como 7 muertos. El mío nada más que lleva 1 o 2. ¿En serio? Yo hablé con un señor en la joyita que me dijo que él había matado a 6. Cuando lo invité a la iglesia, vino a la iglesia y lo peor es que le dije, en la iglesia no diga que mataste a 6 porque no te van a caer, ¿verdad? En serio, hermano, andamos así. Porque nosotros no hemos matado a nadie. Nosotros no hemos matado a nadie. Pero al que mató lo llamamos asesino. Y nosotros hemos matado a un montón de gente con la lengua. Con el pensamiento. Mira, y ella es atentita del centro de mira cómo viste. Vamos, no estamos matando. Oh, bendito Dios. A los amigos de Instagram les decimos tranquilos. Ustedes sigan escuchando nada más. Versículo 11. Alegraos. Llegó el momento de la felicidad. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Ahora David dice, somos justos. No somos impíos. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Por qué? Porque justo es todo aquel que ha sido perdonado por el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué David ahora dice los rectos de corazón? Porque él pidió que se creara ¿qué cosa? En él. Un corazón nuevo. Pregunto yo esta mañana, ¿cuántos quieren que se cree un corazón nuevo en usted? ¿Puede ponerse en pie? Antes que usted termine de tomar su decisión, le pregunto, ¿está usted de acuerdo conmigo que si usted quiere que Dios cree un corazón nuevo, es porque el que tiene manda bien? Claro. Ahora el amén no fue tan bonito. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Me gusta hablar de Judas, pero no me doy cuenta que cuando hablo de Judas, hablo de mí mismo. Ha llegado el momento en el que nos miremos en el espejo y reconozcamos que necesitamos un corazón nuevo. De eso habla el capítulo 3, segunda parte del camino a Cristo. Un corazón nuevo. La próxima vez que me toque predicar aquí, sea por accidente o no, veremos la tercera parte de este mismo capítulo.
lo que pasa con una iglesia cuando toda la iglesia decide ser como David. Escucha eso. Hoy hemos conocido al David impío y al David con un corazón nuevo. ¿Qué tal si toda la iglesia decide ser como David? ¿Se imagina una iglesia con el corazón nuevo? ¿Se imagina una iglesia que ahora sale aquí y empieza a repartir bendiciones? A todo el vecindario le van a decir, ¿qué le pasó a esto? ¿Por qué? Porque no éramos así, pero ahora en Cristo hemos sido transformados. El Señor ha creado en nosotros un corazón nuevo. Por favor, lean el capítulo 3 del Camino a Cristo. Léanlo detalladamente, creo que tienen 15 páginas. Léanlo con detalle. Capítulo 3 del Camino a Cristo. Lean el Salmo 51 y el Salmo 32 las veces que sean necesarias hasta que se vea usted mismo metido en él. Mientras usted no se vea metido en él, vuelva a leerlo. Amén. Pregunto, usted ya decidió que necesita un corazón nuevo, ¿verdad que sí? Al decidir que necesita un corazón nuevo, ahora sabe que para conseguir un corazón nuevo tiene que pedir perdón por sus pecados. Pero para pedir perdón por su pecado necesita reconocer que ha pecado, ¿sí o no? Entonces, si usted quiere reconocer que ha pecado, quiere venir aquí adelante para que juntos le pidamos perdón a Dios por nuestro pecado. Pensamiento, obra y intenciones. De todas formas, es interesante que nosotros pecamos sin pensarlo. ¿Sabe por qué pecamos sin pensarlo? Porque es nuestra naturaleza. El pecado nos parió en nuestra madre. Por eso pecamos sin pensarlo. Si hay algo que no se piensa es el pecado. Bien así, ¿verdad? Y entonces usted tiene que decir que despierta. Ay, Señor, perdóname, no quise pensar eso. Pero qué bueno que existe el perdón. Amén. Porque si no existiera el perdón, ni usted ni yo podríamos estar aquí. Oramos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias Señor te damos porque la iglesia se ha manifestado y ha reconocido que necesitamos un corazón nuevo. Por eso Señor te pedimos hoy que nos regales un corazón nuevo, que crea, oh Señor, en nosotros un corazón nuevo, o sea, permita que volvamos a nacer. Pero queremos hacerlo, Señor, confesando que hemos pecado y que nuestro lugar, según Romanos 6:23, es la muerte. Pero que por la gracia de Cristo y según Juan 3:16 y Juan 17:3, tenemos vida eterna porque Jesús murió en la cruz para salvarnos. Gracias, Señor. Gracias. Porque he aquí la paciencia de los santos. Los que han reconocido, como dijo David, de no me callaré más. Hoy, Señor, confesamos nuestros pecados. No se los confesamos a los hombres, pero confesamos a ti, Jehová, para que tú hagas con nosotros lo que bien te parezca. Toma, Señor, control de nuestras vidas y que al regresar a nuestros hogares, nuestras familias puedan percatarnos que hemos sido transformados por la gracia de la sangre de Cristo. Amén. En Jesús lo decimos y todo el mundo dice Amén. Dios te bendiga. Gracias. Arriba, arriba. Pero muy bueno. Toma tu mano, sacúdela. ¿Cuántos aquí quieren aprender más rápido?
Estamos. Esta es una de mis... Oye, y me